tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Vengo de un festejo recién. Me impresiona un poquito la cifra, pero son 40 años de egreso de la promoción correspondiente del Nacional Buenos Aires. Sí, me impresiona bastante. Pero no les quería contar eso. Hablaron varios de los exalumnos y uno de los que habló fue el Maca. Yo lo menciono así porque lo conocemos de esa época como el Maca, y los sobrenombres de la escuela secundaria no hay que cambiarlos en el resto de la vida. Y el Maca, que se exilió en su momento, en el 75 por las 3A, y tuvo que mantenerse en el exilio por la dictadura, se quedó a vivir en Barcelona. Y cuando terminó, no eran discursos políticos, pero cada uno decía lo que más o menos quería decir, y cuando terminó de hablar, una de las cosas que dijo fue: no se imaginan lo que es estar en un colegio público de calidad, como por lo menos era el nuestro, y supongo que lo sigue siendo, cuando uno ve el derrumbe del estado de bienestar e inclusive de la educación en Europa ahora. Dicen, por lo menos, no saben lo importante que es mantener esto. Daniel Firmus, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, no creo que haya sido sin querer. Todos los que son de Buenos Aires buscan cualquier excusa para decir nosotros que venimos del colegio, así que yo no digo el colegio, fíjate que yo no digo el colegio, no, aprendí a no decirlo. Yo sé, mi hermano egresó ahí, así que sí, conozco bien cómo es. Pero yo aprendí a no decirlo, es muy antipático eso, es muy antipático. Daniel, Bernardo Klicksberg, a quien vos conocés, economista, etcétera, dice que una de las cosas que falta hacer en la Argentina, dice, se avanzó, pero el otro día le pregunté, digo, bueno, ¿qué falta? Dice, si vos me preguntás 2 o 3 cosas que faltan, obviamente terminar de formalizar empleo, pero dice, la otra es terminar con la deserción en la escuela secundaria, ya no en la primaria, en la secundaria como gran objetivo social de la Argentina. No, es así. La Ley de Educación Nacional, por primera vez, lo habíamos hecho ya en la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo era secretario de Educación de la ciudad. En el año 2002 habíamos puesto una ley para que sea obligatoria en la ciudad, y la ciudad ya está arriba del 80%, queremos decir que ha avanzado bastante, pero a nivel nacional estamos en el 60 y pico por ciento. Están terminando, cuando uno toma la franja etaria de 20, 22 años, está terminando el 62% de la escuela secundaria. Quiere decir que todavía tenemos 1/3 de los chicos fuera de la finalización de la escuela secundaria, cuando empieza a ser la plataforma mínima para ingresar al mercado de trabajo. Hoy en día no tener secundaria es una desventaja enorme, lo que antes era no tener primaria. Sí. Entonces, yo creo que hay 2 aspectos fundamentales. Uno, el que dice Bernardo, seguramente que todos terminen la escuela secundaria. Ahora, eso es un cambio cultural, no es una ley y los recursos. Está la ley y están los recursos. Hay espacios, se han creado 1.500 escuelas, de las cuales muchas son secundarias. Ahora, lo que hace falta es cambiar la cultura, que las familias entiendan que hasta los 17, 18 años el chico tiene que estar en la escuela. Y en muchas familias donde todavía, justamente quizás por la informalidad del trabajo y porque todavía no llegó el trabajo a todos los sectores, hay muchos sectores que necesitan del trabajo de esos chicos. Por eso es tan exitoso el programa FINES, un programa que está haciendo el Ministerio de Educación, que busca otros mecanismos, y más de 500.000 de personas ya terminaron la secundaria por otros mecanismos. Y lo que nos pasó, viene bien este momento para contarlo, lo que nos pasó cuando apenas asumimos, es que al haber oferta en el mercado de trabajo, muchos chicos... Cuando asumiste como ministro de Educación, 2003, estaba hablando de eso. 2003, sí. Muchos chicos salieron de la escuela a buscar trabajo y se fueron a estudiar a la de adultos. Ajá. Eso fue un proceso que no lo previmos, pero que ocurrió. Sí. No alcanzaba con la beca, hacía falta un salario en la casa, y salieron de la escuela a buscar trabajo y después se reintegraron en la escuela de adultos. Y el segundo tema es el tema de la calidad, que es un tema serio, profundo y de mucho tiempo, porque la calidad mejora a lo largo de generaciones, digamos, no es la calidad que se degradó en la Argentina, fundamentalmente porque deterioraron las condiciones de trabajo docente durante muchos años. Recuperarlas, aunque ya recuperamos bastante las condiciones de trabajo docente. Sí, se destruye más rápido de lo que se construye, ¿no? Bueno, pero vos podés mirar, inclusive, destruirlo lleva tiempo. Sí, también lleva tiempo. Lleva tiempo porque... Hace falta sistematicidad y energía que pusieron en eso. Yo pondría el núcleo del momento donde se empezó a destruir, en la noche de los bastones largos, del 66, ahí se empieza a destruir seriamente la educación argentina. Llevó casi 30 años destruirla completamente, y recuperar implica por lo menos una generación de docentes. Así que también nos va a llevar a nosotros recuperar la calidad un tiempo largo. Así que son 2 asignaturas pendientes en las cuales yo creo que sin lugar a dudas el gobierno está haciendo muchísima fuerza, ¿no? Daniel, de acá al 27 de octubre, cambio de área, pero tal vez no tanto. De acá al 27 de octubre, ¿te propones, además de ponerle en términos numéricos
una vela o lo que quieras a Gabriela Michetti para que aumente y le saque a UNEN. Digo, indirecto, pero calculo que en eso no puedes hacer nada. ¿Qué te propones hacer de distinto o qué se propone el Frente para la Victoria hacer de distinto de lo que hizo hasta las PASO? No, yo creo que a mí me parece que hay dos cuestiones. Uno, que cuando uno mira qué pasó en las elecciones de hace 4 años, las que estamos renovando, había 7, el UNEN está renovando 7 diputados. Sí. Sí, estaba renovando 5 diputados el PRO y un diputado estamos renovando nosotros. Nosotros ganamos proporcionalmente y hoy tenemos 3 diputados, así que le sacamos un diputado a cada uno y somos nosotros los que hemos crecido a costa de ellos. Esa es la realidad de esta elección, aunque nosotros querríamos sacar más y realmente hubiéramos querido sacar más también en las PASO. Lo que tenemos que hacer es explicar con profundidad la importancia que tienen estas elecciones legislativas. Mucha gente, vos fíjate que nos había votado también en una proporción similar a nivel nacional en el 2009 y después pasamos al 54%. Sí. Hay mucha gente no se da cuenta de que esta elección del 2013 es una elección muy importante, que si tenemos un Congreso que trabaje como trabajó en su momento el Grupo A, poniéndole palos en la rueda al gobierno nacional, poniendo palos en la rueda a las leyes que realmente transforman el país y no solo permiten crecer y proteger la industria, sino que también permiten distribuir mejor y ampliar derechos, vamos a estar en un problema serio y vamos a llegar mucho peor al 2015. Yo creo que hay muchas fuerzas, algunas las explicitaron, que dicen, bueno, lleguemos lo peor posible al 2015 así este gobierno se va definitivamente. Y lo están pensando, bueno, alguien dijo, ojalá que no tengamos una recuperación económica, así cambia el gobierno. Y yo creo que es al revés, que es en la discusión entre proyectos distintos que la gente va a decidir. Ahora, yo creo que hay que plantear con más dureza. Quizás no lo hicimos en las PASO nosotros y nosotros fuimos con nuestro proyecto. Bueno, hay que elegir a los que votaron las leyes que te favorecieron. Esa fue nuestra consigna principal, para adelante y positiva. Hicimos esto, sigamos en esta línea, pero yo creo que también hay que advertir sobre la gravedad de lo que puede ocurrir en el país si se conforma nuevamente un grupo A que entre sí no tiene nada en común, que entre sí no tiene ningún proyecto para presentar. Por eso ayer Cristina decía, bueno, hablemos con los industriales a ver qué proyecto tienen, hablemos con el sector financiero a ver qué proyecto tienen, hablemos con los trabajadores a ver si nos ponemos de acuerdo respecto de un proyecto o si no que desnuden, que muestren qué tipo de proyecto tienen. Pero los que no tienen ningún proyecto, lo único que van a intentar en estos 2 años es paralizar el Congreso. En el 2010 no tuvimos ni presupuesto para funcionar. Y en un momento donde la crisis es de 7... Ahora, me pongo en abogado del diablo. Sí. No hubo presupuesto, pero el país siguió funcionando. La Argentina empieza a salir de la crisis generada por la crisis internacional del 2008 al 2010. Y en el 2011 la propia Cristina gana las elecciones por un 54%. Sí. No era tan desastroso. Entonces me pongo en abogado del diablo y digo, no era tan dramático entonces. Mira, nosotros hemos estudiado y hemos llegado a 2 consignas que estaban en la cabeza de la gente. La primera que es equivocada, y yo creo que ayer Cristina hizo hincapié en eso, es que nada puede volver para atrás, que todo está conquistado. Bueno, hay que ir a España ahora y ver cómo desde matrimonio igualitario, aborto, las políticas económicas, ¿no? El empleo al 25% de su ocupación. Y te voy a decir un tema más. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había creado en su momento Zapatero, desapareció y lo mandaron como una secretaría al Ministerio de Productividad. Para que te des una idea que todo se puede perder. Y nosotros tenemos la experiencia desde el 55. ¿No? Todo lo que construimos en 10 años se perdió en los años siguientes. Entonces, hay una cuestión de que hay muchos que piensan, bueno, ya está, ya lo tenemos. Ahora depende de cada uno del mercado, ya no necesitamos más que un Estado que nacionalice FJP, que nacionalice YPF, pues eso ya está, ya lo tenemos todo. No, todo eso se puede privatizar y hay varios que están diciendo, vamos a privatizarlo. Esa es una. Y lo otro es que el kirchnerismo es indestructible y que viene bien darle una lección, que mejore, que realmente pongamos en el Congreso para que se tengan que esperar más y pongámosle alguna dificultad, porque en el 2009, a pesar de la dificultad, salió para adelante con medidas todavía más positivas, ¿no? Nosotros lo llamamos el ave fénix, ¿no? El kirchnerismo con la ave fénix. No va a pasar nada, es indestructible. Aparte, es una lección que no es muy importante. No, yo creo que parte de lo que vamos a tener que discutir en estos 2 meses es la gravedad que tiene presentar un Congreso que solo le ponga palos en la rueda al gobierno. No estoy diciendo un Congreso que no debata, no estoy diciendo un Congreso donde también haya muchos proyectos que se presenten y que nosotros podamos discutir y avanzar a partir de que la oposición tenga también proyectos.
Cuando vos ves, te voy a decir 3 proyectos importantes. La reducción de la mayoría de edad a los 18 años, de 21 a 18. El proyecto de fertilización asistida, el proyecto de matrimonio igualitario, el proyecto de ley de glaciares, el proyecto de quemas, no sé, el de tabaco, proyectos de una envergadura enorme y que pelearon contra corporaciones enormes, tuvieron origen en el Congreso, no son proyectos del Ejecutivo. Y algunos en la oposición, por ejemplo el de mayoría de edad de Giustiniani. Pero como el de inmigración es de Giustiniani. Digo, para hablarte de proyectos importantes que se aprobaron, y es bueno que la oposición tenga proyectos, y es bueno que si son buenos nosotros los tomemos. Lo que no es bueno es que la oposición nos pase de vuelta como el Grupo A. No tengan ningún proyecto, hayan tenido mayoría un solo día para poner los presidentes de todas las comisiones, con lo cual garantizaron que nunca funcionen las comisiones, mayoría en todas las comisiones, con lo cual aseguraron siempre tener quórum para vetar nuestras cosas y que no se vaya para adelante. Y avanzar en torno a como hizo el Gobierno Nacional. Algunas cosas conseguir las leyes igual, porque tuvimos mayorías coyunturales, y en muchas por decreto, porque el país hay que gobernarlo. Cristina, el otro día de las elecciones, tiene que sentarse en la Casa de Gobierno y tomar decisiones. Si hay un Congreso que las entorpece, seguramente el país no va a ir para adelante. Y yo creo que lo último es que las miradas de las otras fuerzas políticas son miradas dirigidas hacia los 90. Todas las medidas que proponen, desde la devaluación, la privatización, el tema del sistema cambiario, la apertura indiscriminada a las importaciones, todas esas medidas ya las probamos y realmente nos fue mal. No hay que repetir esa experiencia. Daniel, aunque hayas venido con esa pulsera de San Lorenzo, gracias por estar acá. Bueno, esto es lo que nos mantuvo en primera. No creas que fue Caruso Lombardi, fue esta pulserita. No, gracias, ya volvemos. Gobernar ciudades es difícil, analizarlas es difícil también. Están con nosotros Susana Fantino. Susana es argentina, pero es presidenta de un municipio en Roma. Gracias, Susana, por estar acá, del municipio 8º de Roma. Séptimo, perdón. Los números romanos me falló. La lectura de los números romanos falló acá, pero lo que falló fueron los no anteojos. ¿330.000 habitantes? Sí. Bien. Y Jaime Sorín, que es miembro de Carta Abierta, pero además fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es urbanista y experto en temas urbanos. ¿El mayor problema que tenés vos como presidenta cuál es? Bueno, el mayor desafío. El mayor problema en este momento es que se pueda llegar a cumplir el proceso que inició en el 2001, que es el de descentralización administrativa, y que nos ve a nosotros sí elegidos directamente por los ciudadanos, pero actualmente todavía sin la autonomía presupuestaria y de algunas cuestiones que es fundamental para poder corresponder el mandato. Y si tuvieras ya el mandato, ¿cuál sería el principal desafío tuyo, por lo menos? Y el principal desafío sería fundamentalmente garantizar algunas condiciones que tienen que ver con la calidad de la vida del ciudadano hoy. Por ejemplo, el cuidado del bien común, que sería simplemente las aceras, las carreteras, es decir, las calles en general. El cuidado del verde, es decir, plazas, lugares, digamos, de socialización que son fundamentales para una ciudad tan grande y donde hay objetivamente dificultades, ¿no?, para poder ganar, digamos, un poco un espacio público. Y la tercera es el cuidado de las escuelas, porque las escuelas en Italia fundamentalmente, algunas de ellas son escuelas muy antiguas, necesitan una cura y una atención para dar a ese ambiente que es el lugar de la formación de los niños, las condiciones adecuadas. Esos son 3 cosas que nos piden Jaime, ¿cuáles constantemente. serían acá los 2 o 3 desafíos para la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, al principio son los mismos. ¿Ah, sí? Bueno, el tema de la descentralización, nosotros tenemos las comunas, tienen cada una un poco menos de 300.000 habitantes, pero son más con atribuciones parecidas.
el tema del espacio público, todo eso, en realidad es un problema de todas las grandes ciudades que es repetido, pero nosotros además tenemos un problema muy particular al ser una ciudad con las características de Buenos Aires, que es una ciudad profundamente desigual, ¿no? Fundamentalmente desde los servicios, desde las posibilidades de la zona norte y la zona sur. Cada vez más desigual, ¿no? Cada vez... ¿O no? Sí, cada vez es más desigual. No sé si cada vez más menos. pobre, digo. No. Cada vez más desigual. No, cada vez más desigual. Sí. Y es la ciudad que tiene desigualdades enormes en todo sentido, porque tiene enormes desigualdades en el derecho espacial, ¿no es cierto? O sea, que tiene cada uno en el lugar donde está, pero además tiene enormes desigualdades económicas, porque es la ciudad que tiene mayores diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Y además con un gobierno que no se ocupa de estas cosas, básicamente. Por lo menos no se ocupa de disminuir la desigualdad. ¿Roma es muy desigual? Bueno, Menos. digamos que hay un tema que tiene que ver con Roma, que es de toda la ciudad, que es el tema del transporte, que es el tema de cómo se utiliza de manera excesiva el auto, y de cuánto todavía falta para un transporte público que efectivamente pueda ¿Falta transporte sustituir. o falta hábito en Roma? No, falta transporte. Falta transporte. La red, no es un tema de hábito. La red de subtes, amor la red por la de subtes máquina. es una red muy atrasada, hay muy poco. La ciudad se ha extendido muchísimo y paralelamente hay justamente en las zonas llamadas periferia, digamos, de la ciudad, efectivamente el transporte público es muy escaso y muy malo. Entonces, este es un elemento, digamos, fundamental porque hay que garantizar el acceso al transporte público para todos los ciudadanos, cosa que no la hay. El tema de la contaminación debido al uso excesivo del transporte privado y la desigualdad se da justamente por el acceso a otros servicios. Por ejemplo, hay mi municipio, que es un municipio tan grande, que está afortunadamente atravesado por el subte, por una buena parte del municipio. Sin embargo, como va más allá de lo que se llama la cintura, digamos, de la ciudad, hay una serie de barrios que tienen más o menos entre 30 y 40 mil habitantes que están muy, muy mal servidos, sea desde el punto de vista del transporte que del acceso a algunos servicios. Por ejemplo, nosotros no tenemos un hospital en todo el municipio de 330.000 habitantes, porque los hospitales que hay están, digamos, sí, cercanos, pero en otros municipios. Entonces, este es un tema muy importante. Y ahora Jaime, vas a decir, ¿acá también? Diría, parece que estamos hablando de la misma ciudad, pero no. No es, sí. Bueno, no, evidentemente, transporte, educación y salud son tres temas en la ciudad de Buenos Aires que están a la orden del día, ¿no? Es decir, el tema del transporte, tanto el uso excesivo del automóvil, pero además... Y acá te hago la misma pregunta que a Susana. ¿Es uso excesivo por hábito o es uso excesivo por falta de transporte público o las dos cosas a la vez? Las dos cosas, pero acá ha habido una política a partir de la década del 60 de eliminación del transporte público y una fuerte... Claramente el ferrocarril, ¿no? Claro, el ferrocarril y el subte no se desarrolló nunca más. Recién estos últimos años han avanzado a partir de Ibarra, digamos, para acá un poco y las ha inaugurado algunas todavía. Hoy hubo un descarrilamiento nuevamente en el subte. Y el tema del transporte público, el transporte colectivo, es evidentemente uno de los enormes déficits, por más que se quiera disfrazar un poco con algún intento de Metrobús, etcétera, que es un tema que sería larguísimo discutir acá, que no está mal, pero que eso solo no arregla absolutamente nada. ¿Por qué acá no hay, yo sé que es difícil, es más caro, pero la construcción es más rápida? ¿Por qué el subte, y además lo que voy a decir, Nueva York es Nueva York y París es París, bien, pero tienen más de 2 vías? Acá las estaciones de subte tienen 2 vías, con lo cual es obvio que nunca va a haber un expreso, y a medida que se inauguran estaciones nuevas, lo que se hace es colapsar el subte, porque, por supuesto, si 50.000 personas en un solo día se suman al subte, el que la tomaba en la estación siguiente ya tiene problemas para subir. Digo, ¿cuesta tanto la tercera vía para expreso o la cuarta vía? No pasa por el... Donde una zona no montañosa, por otra parte, ¿no? Una vez que vos te pones a hacer ese trazado... Sí. Acá lo que hay es un no cumplimiento de la ley del subte, que está aprobada hace muchos años. No hay un pensamiento profundo acerca del desarrollo del subte, porque no está pensado el subte, por lo menos por este gobierno, como el elemento fundamental para poder tener una buena red de transporte público. Porque el lobby de los colectivos es tan grande
Yo te digo, por ejemplo, Ciudad Universitaria, llegaban 4 líneas de colectivo y llegan 2 o 3 y mal. Y bueno, ya, eso es porque a algunos no le conviene que llegue más, le conviene el que más aprieta, y en el caso del subte pasó exactamente lo mismo. Gracias a los dos por la comparaciones, semejanzas y diferencias. Gracias, Susana, gracias, Jaime. Gracias. Volvemos con Silvio Weisbord, que escribió un libro sobre Vox Populista, sobre los medios. El juego de palabras es Vox Populi, es la voz del pueblo en latín. Vox Populista ya mezcla latín y castellano, así se llama el libro de Silvio Weisbord, que es profesor en la Escuela de Medios de la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Silvio, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Por qué le pusiste Vox Populista? Pues estaba en ver, digamos, esta idea de que el populismo reivindica la Vox Populi, ¿no? La voz Sí. del pueblo, y trata de encontrar formas de potenciar la voz de la ciudadanía, y que es diferente, yo creo, a la voz del gobierno, digamos. Entonces hay un paralelo, y creo que hay una paradoja, digamos, no solamente cómo se potencia la voz de las mayorías o de aquellos que no tienen voz directamente, pero cómo a veces se puede confundir con la voz del gobierno. Que uno de los problemas que yo creo que tiene políticamente, estratégicamente, estos gobiernos, es que centraliza demasiado la comunicación en vez de ser consecuente con esta idea de expandir. Estos gobiernos, a ver, vamos a ponerle países. Vamos a hablar del chavismo en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, del kirchnerismo en Argentina, Ortega en Nicaragua, creo que es un ejemplo que entra en esto, digamos. Que hay una idea de refundar el sistema de medios y comunicación. ¿Y que centralizan la comunicación, decís vos? En la presidencia, demasiado. Y esto yo creo que es un problema por varias razones, digamos, porque fuerza que el presidente o la presidenta tenga que comunicar constantemente, en vez de hacer algo que la presidencia contemporánea necesita, que es comunicar estratégicamente, reguladamente, no todo el tiempo, no sobre muchos temas. Yo te agregaría, si ese es el criterio, te agregaría Brasil también. Donde Lula y Dilma también hablan muy seguido, y desde la crisis última, Dilma más todavía, me parece. La diferencia es, por lo menos, el petismo de Lula no intentó una refundación del sistema de medios como si Claro, en cuanto al sistema de medios, no. En cuanto a la comunicación presidencial, creo que sí, también habría que agregar Brasil. Claro, yo creo que evidentemente lo que vamos viendo en estas democracias es una mayor comunicación centrada en la presidencia, pero, digamos, en la mayoría de los casos mucho más regulada sobre cuándo y sobre qué temas comunica la presidencia, y sobre qué comunican otros miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Pero creo que el populismo, depende demasiado, justamente, no solamente de las habilidades o del talento, sino de la capacidad que tenga. Y esto es diferente. Por ejemplo, la capacidad de Chávez fue única, digamos, que es muy diferente a la capacidad que tiene Evo Morales, pero en términos de estructura no son totalmente diferentes en términos de potenciar la voz presidencial. Eso, digamos, el título juega con esa dinámica. Ahora, son países de tradición presidencialista fuerte. Los Estados Unidos también. En Estados Unidos el presidente tiene menos... ¿Se comunica menos, digamos, con menos frecuencia, con menos intensidad que en Sudamérica? Yo creo que sí, digamos que es mucho más regulado eso, cuando el presidente de los Estados Unidos comunica sobre temas muy puntuales y con objetivos muy puntuales, ya sea influir la opinión pública o influir al Congreso en un momento del debate de una ley o de votación de una ley. Y que el presidente no comunica permanentemente porque lleva un desgaste, digamos, de la palabra presidencial. Cuanto menos es cuanto más importancia tiene, digamos, ¿no? Y eso se manifiesta no solo en televisión o en diario, sino en Twitter mismo. Entonces yo creo que tiene que ver con una regulación, con la dinámica de que se comunica un tema por semana, porque es muy difícil desde la presidencia comunicar muchos frentes, por más que se estén trabajando legislativamente muchos frentes, es muy ¿Eso difícil. porque está calculado que se retiene menos desde el que escucha o el que mira? Y claro, porque no se pueden saturar, porque los medios por lo general no tienen espacio o atención a más de 1, 2, 3 temas por día, por semana. Entonces, por más que desde la presidencia se intente, choca contra una cultura de los medios de seguir unos temas muy determinados, muy limitados. Yo creo que, digamos, hay una comunicación presidencial y se va a eso, pero con una regulación bastante particular.
Estos días hay una discusión, hay siempre esa discusión creo que en todos los países del mundo hoy, en la Argentina y en cualquier país cuando hay elecciones esto se agudiza, y la discusión es en qué medida un medio, sobre todo hablamos de los medios grandes, influye no en la vida cotidiana, que eso es obvio, y tendrá sus más y sus menos, sus pros y sus contras, sino en un resultado electoral. ¿En qué medida? A ver, primero, ¿se puede medir eso? No, es muy difícil. No se puede medir. No se puede medir. Lo que sabemos sobre impacto de los medios en la política, sabemos que los medios marcan la agenda de lo que la gente habla o piensa, veamos lo que aparece en opiniones públicas, sí, o sobre temas que la gente considera a la hora de votar. No los determina totalmente, pero influye, digamos, en estos temas de conversación cotidiana, ¿verdad? Sí. Eso sí. Y perdóname, ¿los temas de conversación cotidiana son los temas tenidos en cuenta a la hora de votar? ¿O pueden no serlo? Excelente pregunta. La evidencia es muy ambigua sobre eso, digamos, ¿no? Y cuáles son... yo creo que universalmente habría como un tema que es el tema de economía en el sentido más grande, que usualmente es un predictor bastante fuerte, sí, de lo que motiva a la gente a votar. Y que eso va desde el bolsillo hasta el empleo, digamos, claro, un montón de cosas. Pero hay elecciones, entre comillas, particulares, en las cuales la economía no es un tema determinante. En parte la lucha electoral consiste en sobre qué es la elección. Ah, ok. Y en ese sentido, no solamente los medios, sino las campañas mismas son las que tratan de influir la agenda de los medios, que los medios hablen sobre temas que se piensan que son los temas fuertes nuestros, claro, y colocarlos como temas que decide una elección. Pero eso, digamos, es más difícil concretizarlo que, claro, digamos, ¿no? que decirlo, obviamente. Digamos, si alguien se siente fuerte en seguridad, habla de seguridad, supongamos. Sobre todo pensando que el otro es débil en eso. Exactamente. Pero si la gente percibe que la seguridad no es una prioridad, claro, es mucho más difícil. Tal cual. Entonces, por eso es tratar de encontrar qué temas canalizan, no solamente con lo que la opinión pública, medido y entendido de muchas formas, piensa que son prioritarios, pero qué tiene que ver con la agenda o con la marca, entre comillas, de un partido o de un candidato, ¿no? Y ahí sí puede haber como es un efecto doble, desde desde la política hasta los medios, de los medios de la opinión pública, pero a su vez información que salga de la opinión pública misma, no de la plataforma electoral. A vos hablas más de temas y de asuntos, de issues en inglés sería, que de la información concreta. Que la información concreta, porque eso la evidencia solamente de efectos son estudios de laboratorio, vale decir que a la gente se le muestran temas enfocados, enmarcados de una forma diferente por distintos medios y eso influye como la gente los piensa, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si la gente piensa que el desempleo es causa de que la gente que no hay trabajo, o que la gente demanda sueldos altos, o que la economía está en problemas. Eso los medios, pero lo que sabemos de eso son experiencias de laboratorio, no son experiencias naturales como el argumento que hablábamos al principio, que si eso determina una conducta electoral. Sí. Eso es más complicado. Hay elecciones reñidas en las cuales esto puede hacer diferencia. En elecciones que no son reñidas es mucho más difícil que los medios tengan un gran impacto. Esa sería otra lección, digamos. En elecciones muy cercanas es más factible que los medios puedan mover porcentajes pequeños. Porque la diferencia es muy chiquitita. Exactamente. Sí. En elecciones donde digamos, el que está en el gobierno tiene una buena imagen y la prioridad es la economía y la economía anda bien, es muy difícil para alguien digamos, que esté compitiendo contra el oficialismo que le vaya bien. Por eso ¿y hay diferencia en eso? En el tema de medios, digo. No te hablo desde el punto de vista de la ciencia política, que obviamente alguien te contestaría que sí hay diferencia. Exactamente. ¿Entre legislativas y ejecutivas? Sí. ¿En el tema de medios hay alguna cosa estudiada sobre eso? Hay, pero yo creo que son difíciles de generalizar para nuestros países porque son sistemas legislativos y ejecutivos bastante diferentes, ya sea en el caso de Estados Unidos o en varios casos europeos. Yo no conozco, digamos, tipo de datos similares sobre casos de América Latina. Yo creo que en realidad la gran respuesta y simple en estos temas es depende. Depende. Y en el libro yo hablo, digamos, de que en realidad es muy difícil responder esta pregunta en abstracto y depende de la situación política, depende del posicionamiento de los medios, depende de lo que la gente piense que son sus prioridades. Por eso yo soy reacio a dar un juicio categórico, los medios no importan, los medios sí importan, ¿no? Hay algunos, digo, Nicolás Casullo lo decía, Nicolás ya murió, pero no es el único que lo dice. Digo, en medios académicos, digo, él era militante política, pero lo decía con una base académica. Que los medios se habían convertido, en América Latina por lo menos, y en los países que mencionás, la Argentina incluida, y hablamos de los grandes medios,
era una suerte de partidos políticos. ¿Vos lo ves así? O de articuladores de políticas, en realidad. Yo creo que tiene más que ver con la partidos. debilidad propia de los partidos políticos en la mayoría de los países de América Latina que con el poder mismo de los medios, digamos. Porque si bien se habla de la mediatización, vale decir que los medios son la gran escena pública que han reemplazado a los sindicatos, a los partidos, el impacto varía mucho según la estructura y la fortaleza de los partidos políticos mismos, digamos, ¿no? Y creo que en este sentido nosotros en América Latina y creo que en Argentina tenemos una crisis doble, una crisis de partidos y una potenciación excesiva del papel que los medios tienen en mediatizar la vida pública, no solamente la política. A ver, si te entiendo, una potenciación en la visión sobre el poder de los medios. Exactamente. ¿A favor o en contra? Exactamente, digamos. Es así. Que la fortaleza de los medios habla más sobre la debilidad de los partidos, de canalizar representaciones o demandas públicas, que de la fortaleza, digamos, que los medios han ocupado un lugar que no lo ocupa otra organización política en la democracia, que el candidato obvio son los partidos políticos. Movimientos sociales, sindicatos también importan, digamos, pero en la hora de las elecciones vemos partidos políticos fundamentalmente. Pero el problema justamente es exagerar eso o verlos como actores homogéneos, aglutinados que representan determinados intereses. Hay intereses editoriales muy claros, obviamente, pero digamos su poderío tiene que ver con la debilidad de otros actores que históricamente, entre comillas, hacían el contrapeso, tenían un peso más importante que los medios, digamos. Y en general los medios grandes, porque hay conflicto entre grandes medios y gobiernos o estados, depende de los casos en los que uno considere, porque en algunos lugares ya hay leyes votadas, o sea que no solamente ejecutivos, sino estados. En estos conflictos, ¿los grandes medios están defendiendo sus propios intereses como gran medio, como gran pulpo en algún caso, o son también articuladores de intereses? Las dos cosas, no son excluyentes. En el caso de América Latina es claro que hay compañías de medios que tienen intereses industriales, negocios diversos. El tema es cómo eso se filtra en el trabajo cotidiano, que es importante eso. Pero en algunos casos yo creo que depende de la debilidad que el periodismo tenga frente a los intereses o las posiciones editoriales. Y en América Latina tenemos una tradición débil, lamentablemente, de un periodismo que pueda... No te hablo de ser autonomía, porque sería una... de los periodistas, ¿no? El periodismo. Claro. El periodismo es decir los periodistas. Dentro de una cada redacción, uno ejerciendo su oficio. Exactamente. De tener, digamos, cierta autonomía frente a agendas editoriales muy, muy fuertes. Y los casos únicos que ha funcionado es cuando en realidad hay no te diría una pared, digamos, segura, inviolable, pero cierta separación entre lo que es el día a día de una redacción y lo que son los intereses editoriales ligados a la ramificación de empresas que no son únicamente empresas de comunicación, sino que en algunos casos en América Latina son muy claros, son empresas que entre otras cosas son empresas, entre comillas, de comunicación o que tienen un servicio informativo. En parte la zona, el filtro es la fortaleza que una redacción tenga frente a esto. Vemos el caso, por ejemplo, del Washington Post, lo que se está debatiendo ahora. Si va a ser el diario de Jeff Bezos o no, depende de la fortaleza que tenga una redacción, de ser una agenda periodística y no una agenda puramente empresarial. Pero ese es el viejo conflicto que hay una tensión permanente. Exactamente, es una tensión permanente y vos lo sabrás mejor que yo, digamos, si hay espacios de negociación o no, a veces sí, a veces no, hay temas que sí y temas que no. Tensión hay siempre. Hay siempre. Tensión hay siempre. Por eso hay que hablar... Por suerte, diría. Claro, pero por eso hay que hablar de la prensa y el periodismo no son lo mismo. La prensa es la institución, la industria, el periodismo en la práctica es la ocupación. Y no se deben confundir, más allá que en algunos casos están totalmente fusionadas, ¿verdad? Pero digamos, es importante mantener esta distinción, porque si no se confunde lo que le cabe a cada una de estas dos instituciones. Silvio, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos. Y gracias a ustedes nos vamos con Lula. Recuerden, la democracia es movimiento permanente, porque la política no es un pacto de silencio. Hasta el jueves que viene. Gracias.